el tema del día de hoy. Acuérdense, le vamos subiendo la intensidad. Ahora vamos a orar unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Ahorita varias mencionaron cuando venían aquí al frente a hablar de los que no toleramos, que mejor hay que orar por ellos, ¿no? En realidad el Señor esto nos enseña que oremos siempre por todos, que intercedamos unos por los otros. Dice Santiago 5:16. Lo tenemos en la pantalla, me lo ponen, por favor, leámoslo todas juntas. Dice así: oren los unos por los otros para que sean sanados. Así es como lo dice en Santiago. Y esto se llama oración de intercesión, ¿se acuerdan? Cuando oramos unos por otros. Pues el mejor maestro en esto de la oración de intercesión y en esto de interceder por nosotros, ¿se acuerdan quién será, hermanas? Jesús. Jesús es realmente su primera carta de presentación que tiene. Él es el intercesor. Él intercede por nosotros y es nuestro modelo a seguir en esto de orar intercediendo unos por los otros. La oración de Jesús es una oración de intercesión. Cuando leemos los evangelios con atención, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús era un hombre, ser humano, esa parte de ser humano que tenía, de oración. Él oraba para todo. Cada vez que tenía algo importante que hacer, el Señor oraba. Era el elemento primordial de todas sus acciones del Señor. Todos los acontecimientos centrales de su historia los vemos acompañados de oración. Sus decisiones trascendentales y de un modo muy especial su vivir de cada día era primeramente que se apartaba a orar con el Señor. Él nos da ejemplo de oración entonces. Leemos en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nos enseñó a orar. ¿Se acuerdan que a sus discípulos les enseñó el modelo de la oración? El Padre Nuestro les dice: cuando oren, oren de esta manera. Le interesaba al Señor que sus hijos, sus discípulos, fueran gente de oración y que supieran cómo orar. Y durante la recta final de su vida ya, cuando iba a ser llevado a la cruz, ¿qué fue lo último que hizo antes de ser aprehendido? ¿Se acuerdan? Orar, ahí en ese huerto de Getsemaní, justo antes de su crucifixión. Él le dijo estas palabras. Bueno, él oró, pero también le dijo unas palabras a Simón Pedro. ¿Se acuerdan que Simón Pedro pues le falló al Señor? Lo negó. Y antes el Señor, ya de despedirse y todo de Pedro, le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Se acuerdan que le avisó esto Jesús a Pedro? Hablaba de que iba a tener este momento, ¿no?, de prueba en el que lo iba a negar. Y le advierte: Satanás me ha pedido a ti para zarandearte. ¿Y qué le contestó? ¿Y qué le dijo Jesús que le contestó a Satanás? Le dijo: no, pero a este Pedrito no me lo tocas. ¿Se acuerdan? ¿Sí le dijo eso? No, ¿verdad? O le dijo: mira, Satanás me ha pedido para zarandearte, entonces lo que tienes que hacer es irte a meter a tu casa, escóndete que nadie te vea, huye del país y para que nada te pase, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿No se acuerdan qué le dijo? Pero yo he pedido en oración que tu fe no falte. Eso es lo que pidió Jesús. Jesús sabía que el diablo había puesto en la mira de su alcance a Pedro, pues en realidad a todos sus discípulos, y que quería sacudirlos y azotarlos como una persona golpearía el trigo. ¿Se acuerdan esto? Yo se los expliqué en una ocasión. ¿Qué era eso de zarandearlo como al trigo? Bueno, pues porque esa era la manera como se acostumbraba a sacar de las espigas del trigo la semillita, que era el producto que ellos querían obtener. ¿Y cómo era? Tenían que azotar aquellas espigas para que saliera el buen fruto. Y Jesús sabía entonces que Pedro iba a ser azotado, zarandeado, y esperaba que de él hubiera un buen fruto. Es lo que pedía. Sabiendo esto, Jesús entonces le dice a Pedro: yo no le dije a Satanás: no, no me lo tocas, sino que le dijo: quiero que salga buen fruto. Miren Lucas 22:32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús tenía todo el arsenal del cielo a su disposición. ¿Están de acuerdo? Cuando le dijo Satanás: voy a zarandearlo, Jesús pudo haber puesto montones de ángeles para que no le pasara nada a Pedro. Pudo haber puesto ahí una barricada para protegerlo, pero lo que hizo para protegerlo fue orar.
Él podría haber elegido cualquier otra cosa, podría haber llamado a 10,000 ángeles para que lo protegieran, pero cuando pudo escoger lo que fuera, escogió la oración. Él hizo de la oración su arma de protección, su prioridad. Él sintió la presencia de Satanás y entonces respondió con el poder de la oración. Ese es el ejemplo que nos da Jesús ante la oración. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto, mis amadas? Tenemos personas cerca de nosotros igual, ¿verdad? En la misma condición que Pedro, que están siendo zarandeadas por Satanás, tal vez. ¿Conoce gente así, hermanas? A todos los niveles, ¿verdad? Cuando vamos en la calle, simplemente desconocidos con los que nos topamos y los vemos cómo están siendo zarandeados por Satanás. ¿Se acuerdan que me inscribí a la UNAM otra vez? Y entonces entré a una materia que se llama sexualidad humana y género. ¿De qué me van a hablar en la UNAM? Dije yo, me preguntaba, ¿no? En este tema. Ya fui a mi primera clase. Ay, qué cosas, con qué cosas salen, ¿no? Sale con que lo natural no existe. Lo natural es una construcción social. ¿Qué significa esto? Pues que la naturalidad en la sexualidad la vamos creando nosotros los seres humanos según los conceptos que tenemos, ¿verdad? Y que los psicólogos entonces estamos para deconstruir los viejos conceptos. Para eso estamos. Imagínense, 8º semestre ya de la carrera y ya estamos hacia punto de salir y así es como nos van a mandar al mundo, ¿no? Bueno, pero yo llegué y me senté, llegué muy tempranito. En la UNAM hay que llegar temprano a las aulas si quieres ganar asiento. Si no, te toca piso. Entonces yo llegué temprano, me senté hasta adelante, lista, y fueron llegando los compañeros. Entonces se sentó una persona acá junto a mí y otra persona junto a mí. Y entonces ya volteo y saludo y ay, mamacita linda, ¿qué era eso? Era un transexual. Sentado aquí en mi clase, mi compañero psicólogo de 8º semestre de la carrera. Y luego de este lado era un muchacho que no se había hecho operaciones ni nada de eso, sin embargo sí se ve que es homosexual, o sea, ávidos por tomar esta materia en la que les iban a decir, estás bien, mi chavo, ¿verdad? Estás bien. Bueno, ¿qué es? Zarandeando Satanás a la gente a nuestro alrededor. Lo vemos a todos niveles. Pero ¿qué tal si nos vamos acercando más a gente con la que interactuamos? Parientes nuestros, vecinos nuestros, nuestra gente de nuestra familia, tal vez bajo nuestro propio techo. Tenemos personas que han sido pedidas por Satanás para ser zarandeadas. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a poner barricadas. Pongo muros de protección, dicen por ahí algunos, ¿verdad? O vamos a amarrarlos en la casa, no salgas porque el mundo está muy perdido. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo? Orar por ellos. Es lo que vamos a elegir, orar por ellos. Porque el mismo Señor intercede por nosotros, porque ¿qué creen? Que también cada una de nosotras, ¿verdad? Hemos sido elegidas para ser zarandeadas por Satanás. Y gloria a Dios porque Jesús está intercediendo por usted y por mí. Sépaselo bien, esté tranquila en medio de esa prueba en la que usted está. Sepa, hermanita, que nuestro intercesor está intercediendo por nosotros. Así que sigamos su ejemplo y tomemos su ejemplo con seriedad. Este ejemplo de la oración. El recurso de Jesús es nuestro mismo recurso. ¿Cuál es su recurso? La oración. Santiago escribió estas palabras, Santiago 5:16, oren unos por otros para que sean sanados. Oren unos por otros para que sean sanados. ¿Quién está enfermo cerca de ti? Y no hablo solamente enfermo de tos o de cáncer, sino del alma. Ora por él. Para ser claras, si alguien que tú conoces está bajo el ataque de Satanás, si alguien que tú conoces está pasando por un momento de gran dificultad, puede ser alguien en tu propia familia, alguien en tu trabajo, alguien en tu cuadra. Tal vez te has estado rompiendo la cabeza pensando cómo lo ayudo, cómo lo saco. Fíjense nada más que este jueves que fui a la UNAM fue como un día clave para mí, porque yo entré a la universidad a estudiar psicología, porque empecé a ver tanta inquietud en cuanto a esto del género, ¿no? De la homosexualidad y todo esto, y me sentía impotente de cómo ayudar a las personas. Yo no sabía qué, y dije, voy a entrar a estudiar psicología. Y miren nomás, ¿para qué me metí? Ahí está, ¿con qué los voy a, ellos no me van a decir con qué los puedo ayudar?
no me van a dar para nada las herramientas con que ayudarlo. Tú tal vez te has estado rompiendo la cabeza, ¿cómo puedo ayudar a fulanito, a fulanita? Si tienes a alguien así, hermana, a quien quisieras ayudar y que no hayas ni por dónde, ni cómo, es más, has intentado y lo único a lo mejor que haces es lograr que menos te hable o que lo veas peor. ¿Sí tiene todas así? Así las veo, moviendo su cabecita. Ok, bueno, pues, ¿qué podemos hacer por ella, por él? ¿Cómo lo podemos ayudar? Orar. Lo mejor que podemos hacer es orar. Estoy segura de que si pudieras arreglarles el problema, si estuviera en tus manos, lo harías. Pero claro, al igual que yo, te sientes incapaz, impotente, ni siquiera sabes qué hacer. Pues Jesús nos dice qué hacer. Y vea que entonces orar no es así como un último recurso o el, pues aunque sea. No, es el gran recurso que tenemos. Nuestro mismo Señor Jesús eso es lo que hizo. Fue su gran recurso, no fue lo que, ay, pues ya lo que me queda. Él tenía poder para hacer muchas otras cosas, pero fue lo que eligió hacer porque era lo mejor. Cuando sus seguidores y amigos estaban bajo ataque, Él escogió orar. Hagamos lo mismo. Siempre hay esperanza, porque siempre hay oración. No permitamos que el diablo nos diga que nuestras oraciones son el último recurso o que no sea poca cosa. Mientras todavía tengamos esa capacidad de ponernos de rodillas por alguien, todavía hay esperanza, mis amadas. Cuando oramos, cuando hablamos con Dios acerca de alguien a quien amamos, cuando lo llevamos delante de Dios en oración, estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo. Así que nunca nos pareceremos más a Jesús que cuando estamos orando por otras personas, pues Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él tiene la eterna posición de intercesor. Por eso, cuando oramos como Cristo, estás haciendo lo mejor que podemos hacer por otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Esperamos que estemos convencidas, porque esto, hermanas, es lo que va a poner esperanza a nuestro corazón. Porque al ver de verdad la situación de algunas personas, perdemos toda esperanza. Pero cuando oremos, vamos a volver a tener esa esperanza. Simplemente recordemos la historia de los amigos del paralítico. ¿Se acuerdan? Un paralítico que estaba, pues, sin capacidad, estaba sin oportunidades, ¿no?, en la vida. Y entonces, estos amigos, ¿qué hicieron? Vamos a llevarlo a Rochester. O vamos a llevarlo con el médico brujo de no sé dónde. ¿Qué hicieron? Lo llevaron con Jesús. Y no era tan fácil, ¿no? Estaba allí Jesús adentro de una casa y la gente echa pelotas ahí, la puerta totalmente atascada, no podían entrar. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Fácil. ¿Qué muchachos, verdad? ¿A quién se le habrá ocurrido? Oye, ¿qué tal si rompemos el techo? ¡Qué buena idea! Vamos a romper el techo. Pues ahí los tienen, ¿verdad? Mi esposo siempre nos platica que cómo estaría esa escena. Imaginémonos de verdad, está Jesús predicando, todos ahí junto a él y de repente empieza como a caer tierrita, ¿no? Y a ver qué está pasando y tal vez Jesús hasta se hacía así o todos los que estaban allá abajo y qué pasa y luego de repente empieza a entrar la luz y luego ya no es la luz la que está entrando, sino que es una persona a la cual están bajando estos 4 amigos con tal de que lo pongan delante de Jesús para que Jesús les sane. ¿Qué le parece este amor y esta capacidad de ellos, no? Me encantaría hacer eso, poder ponerle así a mi persona que tanto quiero que Dios bendiga, así pum, delante de Jesús. Pues lo puedo hacer. ¿Cómo? Orando, igual que ellos. Déjenme, les leo lo que escribí aquí del paralítico. Entonces era un hombre tullido que tendría que pasar el resto de sus días en una camilla. Sus amigos escucharon que Jesús vendría a su pueblo y ellos tomaron la decisión. De alguna forma llevaremos a nuestro amigo a la presencia de Cristo. Y bueno, pues cuando llegaron a esta casa donde Jesús estaba predicando, el lugar estaba hasta el tope de gente, había gente sentada en las ventanas y gente parada en la puerta. No había forma en que ellos pudieran obtener la atención de Jesús, pero ellos no se dieron por vencidos. Y entonces hicieron esto, ¿no? Se subieron al techo, comenzaron a quitar las tejas y a jalar la paja del techo. Y creo que quitarle el techo a una casa es un comportamiento un poco antisocial, ¿verdad? Pero ellos no dejaron que eso los detuviera. Cuando ellos tuvieron una abertura, un hueco, bajaron a su amigo. Y qué gran historia. Ellos bajaron a su amigo a la presencia de Jesús, interrumpieron la enseñanza de Jesús y Jesús no estaba enojado, estaba motivado y sanó a este paralítico por la fe de sus amigos. Mire cómo les dijo en Marcos 2:5.
lo tenemos. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Al ver qué? ¿De quién? De los amigos, no del paralítico, ¿verdad? Bueno, tal vez lo incluía, pero incluía la fe de ellos. ¿Ellos qué hicieron? Que lo llevaron ante Jesús. Al ver la fe de ellos, qué hermoso pensar eso, que al ver Jesús que estoy yo ahí tanto orando y orando por esta persona, finalmente el Señor le bendiga. Eso fue lo que llevó a Jesús a actuar, no fue la fe del paralítico, fue la fe de sus amigos. El poder de los amigos orando, vamos a decir, el poder de los intercesores. Lo mejor que podemos hacer es llevar a alguien a los pies de Jesús. Es la oración intercesora, es orar a favor de otros, es pedir la voluntad de Dios para otros, sin importar incluso si me beneficia a mí personalmente. Buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Eso es interceder. Imagínate tú, Aurora, cuando oras por tu vecina, ¿verdad? Pides bendiciones para ella. A lo mejor no estás pensando en tu beneficio. ¿Por qué te habría de beneficiar que ella esté bien, verdad? Pero eso es justamente una oración que glorifica al Señor. Es una oración totalmente no egoísta, la que no habla de mí, sino la que habla de otros. Porque somos buenos para orar por nosotros, ¿verdad? Todo lo que le pedimos al Señor, y te pido, y arréglame, y dame, y hazme. Pero orar por otros nos hace parecidos a Jesús, nos llena de humildad, nos limpia de egoísmo. Primero de Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Se acuerdan? Un intercesor en el Antiguo Testamento era Moisés. ¿Qué tal eran de lindos y buena gente los hebreos? Eran de lo peor, ¿verdad? Y renegaban de todo y se quejaban. Bueno, hasta Moisés lo querían, le decían cosas feas, ¿verdad? Y lo rechazaban y lo insultaban. Pero Moisés, ¿qué hacía? Iba con Dios y le decía, mira, ya no los aguanto, ya me tienen harto. Por favor, mándales 2, 3 rayitos del cielo para que se den cuenta que tú estás conmigo y que ellos están portándose muy mal. ¿Qué hacía Moisés? Intercedía por ellos, y cuando Dios incluso hasta le dijo, hazte a un lado, Moisés, porque ya los voy a destruir. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, destrúyeme junto con ellos, intercediendo por ellos al máximo. ¡Wow! Qué buen ejemplo nos da de insistir. Y tenemos otro ejemplo, una viuda que oraba tanto y tanto y tanto y tanto, bueno, no oraba, perdón, iba con el juez, ¿verdad? A pedir tanto justicia y justicia y justicia, que el juez finalmente hizo justicia porque ya tanto y tanto le estaba pidiendo. Es una parábola que contó Jesús justamente en el contexto de que enseñaba a orar siempre y que insistieran. Y entonces contó esta parábola de la viuda. Y tenemos otro ejemplo. ¿Se acuerdan? En una ocasión que Pedro está en la cárcel. Y entonces la iglesia, ¿qué hace? No, pues empieza a mandar cartas y va a buscar a las autoridades y hace un plantón y un mitin y una marcha. ¿Hicieron todo eso? La iglesia lo que hizo fue que se reunieron y se pusieron a orar. Dice así la palabra, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dejaron de estar haciendo mítines y cualquier otra cosa. Estaba en la cárcel. A ver, ¿quién conoces en la cárcel? Mucha gente, ¿verdad? Bueno, pues a orar sin cesar por esa persona. A lo mejor podrías hacer un plantón, a lo mejor podrías hacer no sé cuántas estrategias, pero el Señor dice, ora solamente por esta persona. Solamente, y eso es lo mejor que puedes hacer. Y en esta historia de Pedro que estaba en la cárcel, miren, se las cuento porque está interesante. Entonces Pedro está en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó delante de ellos el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate, Pedro, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
Mientras sigo contando, ¿qué está haciendo la iglesia en este momento? Está orando. ¿Y qué está pasando allí? Miren todo esto. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que Pedro estaba custodiado en la calle. Esto estoy leyéndolo de nuevo. 11 y el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, llega a donde estaban todos los hermanos, y mire cómo los encontró, donde muchos estaban reunidos orando. Todo esto pasó mientras que ellos estaban allí, nomás aplastadotes, diría usted, ¿verdad? Comodines ahí encerrados en la casa de Marcos, orando. No hicieron otra cosa. Y mientras tanto Dios entonces movió de todo, hizo milagros, cosas sobrenaturales. Ay, hermana, qué hermoso pensar esto, que yo estoy mientras aquí orando y orando por mi hijo. Y yo quisiera, según yo, hacer muchas cosas, ¿verdad? Por él, pero prefiero ponerme de rodillas allí, junto a mi cama o en ese lugar donde yo siempre oro. Y mientras yo estoy orando, ¿qué cree que está pasando, hermana? Que Dios está haciendo cosas. Está moviendo cosas más poderosas que las que yo podría llegar a hacer por esta persona por la que estoy intercediendo. Puede ser alguien a quien yo amo muchísimo, puede ser simplemente esa persona, ese compañero mío que se sentó junto a mí ese día en mi clase en la UNAM. Mejor, en lugar de yo decirle quién sabe cuántas cosas, que la verdad, ¿qué creen? Pues no pude decir nada. ¿Qué le digo? No tengo nada que hacer, nada que decirle, pero sí puedo hacer algo. Puedo orar. Es más, cualquier otra cosa que yo hubiera hecho, me la hubiera rechazado, ¿verdad? Me hubiera dicho: ay, sí, vieja loca fanática, ¿no? Pero lo que no puede impedirme esta persona es que yo ore por él. Orar por todas esas personas. Es una gran manera de hacer feliz a una persona. Orar por él. ¿Te encantaría arreglar los problemas de tus hijos para que nunca los tuvieran? Yo sé. ¿Te encantaría arreglar las cosas para que nuestro país nunca lidiara con la deshonestidad y la corrupción? Yo sé que sí. ¿Te encantaría que tu colonia fuera un lugar seguro de paz y tranquilidad, limpio? Yo sé que sí. Y entonces tú piensas: pero yo no puedo hacer nada al respecto, ni de mi colonia, ni de mi país, ni de mis hijos. No puedo hacer nada, pero sí puedes hacer esto, llevarlos a la presencia de Cristo. Y entonces dejar que Cristo haga su trabajo. Tú puedes hacer esto, ¿verdad? ¿Sí puedes? ¿Puedes orar? Pues oremos los unos por los otros. ¿Tienes una almohadita especial? Yo tengo mi almohadita especial, porque como mis rodillas están muy huesudas, entonces sí siento feo estar ahí en el piso duro. Pero tengo mi almohadita. Consíguete tu almohadita, mi hermana, tu almohadita de oración, y póntela allí para que todos los días estés orando por esa persona. Es tiempo de que nosotras seamos mujeres de intercesión, mujeres que oramos. Es momento de que nos arrodillemos e inclinemos nuestro rostro, pero que no estemos solamente pidiendo por nosotras, sino que aprendamos a pedir por otros, que entremos en la presencia del Señor, así como aquellos amigos del paralítico, irrumpamos ahí donde está el Señor y le llevemos a esa persona que necesitamos que sea bendecida. Tenemos muchas oportunidades delante de nosotros. ¿A cuántos tenemos? ¿Se acuerdan? Nuestra libretita tiene 100 hojitas, pero por las personas que podemos interceder son muchas más que esas. Tenemos muchas más, así que ahorita sí van a poder llenar su libretita. No sé si alcanzaron a poner la semana pasada 7 días, 7 personas con las que estuvieron trabajando en esto de la tolerancia. ¿Sí pudieron poner una diaria? ¿Sí? Bueno, pues esta vez está mucho más fácil, porque no tienes que hacer nada así que lo vayan a anotar o te cueste trabajo. Es entre tú y Dios nomás. Ponerte de rodillas cada día para interceder por una persona. Así que vamos a llenar más de 7 tal vez. Tenemos muchas oportunidades. Convirtámonos en mujeres de oración. Ya se imaginarán lo que es la tarea entonces, que es orar, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a poder platicar la próxima semana será
por quienes oramos y tal vez si vimos alguna respuesta en estas intercesiones que hicimos. Ahora mismo les voy a invitar a que tengamos un momento de oración, de intercesión por alguna persona. Vamos a elegir 2 personas. Vamos a orar por uno al que amamos mucho, 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 que necesita de nuestras intercesiones, y por otro que es una persona X, con la que a lo mejor nos topamos de vez en cuando, que a lo mejor, que Dios lo bendiga, a mí no me va a beneficiar en lo más mínimo, pero ¿qué tal pedir que Dios bendiga a esa persona? ¿Sí? 2 personas. Vamos a hacerlo en este momento. Cierren sus ojos, inclinen sus oídos, inclinen sus rostros y vamos a orar por alguien. Sé que te agradas, Padre, de estas oraciones que hacemos delante de ti. Te agrada, Señor, porque nos parecemos a ti cuando pedimos por otros. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado este precioso recurso. Cuando sentimos que no podemos hacer nada más, cuando nos angustiamos y nos sentimos impotentes, gracias, Señor, porque recordar que orar es una gran cosa que podemos hacer por nuestros seres amados. Bendice, Señor, a estas personas por las que cada una estamos pidiendo. Quisiéramos tal vez, Señor, meternos en su cabeza y transformarles, o quisiéramos hacer los milagros y mover todas las circunstancias en sus vidas, Señor, o tener manos de médicos para sanarles. Pero qué mejor, Señor, que llevarlas a ti y pedirte que tú, Dios Todopoderoso, hagas la obra en sus vidas. Los ponemos en tus manos, Señor, los traemos a tu presencia para que tú les bendigas. Incluso, Señor, esas personas que pues ni nos beneficia en mucho que sean bendecidas, también por ellos, Señor, te pedimos una bendición especial. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en mujeres de verdadera intercesión, que tomemos la oración como nuestro gran recurso para bendecir a todos los que están cerca de nosotros. Que en esta tarea, Señor, de hacer felices a las personas, entendamos que interceder es nuestra máxima arma y poder. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.